Buenas tardes, hermanos. Nuevamente a través de este medio se les manda un cordial saludo de parte de la familia Peñuela Rodríguez y continuamos con lo que es la escuela dominical de la lección número 37, que lleva como título Desenmascarando los intereses económicos. Hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hermanos, este estudio lo podemos dividir en dos partes. La primera parte lleva título como El alboroto en Éfeso. Eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 23 y 29. ¿Sí? Y la segunda parte sería La razón prevalece. Lo vemos en Hechos 19, del 35 al 40. Hermanos, recordemos, aquí nuevamente estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Estando Pablo aquí en Corinto, fue la última lección que se vio. Él continúa y llega aquí a la ciudad de Éfeso. Hermanos, aquí esta lección se va a enfocar aquí en esta ciudad. ¿Sí? Aquí vamos a ver estos dos puntos importantes. Hermanos, primera parte, el alboroto en Éfeso. Primero vamos a ver la ciudad de Éfeso. ¿Sí? Éfeso era una ciudad de Lidia, en la costa occidental de Asia Menor, a mitad del camino entre Mileto al sur y Esmirna al norte. Aquí lo vemos, será Lidia, aquí está Éfeso. ¿Sí? En esta lección vamos a ver lo que sucede en Éfeso, una parte de lo que sucede. ¿Sí? Entonces está en medio de Esmirna y está Mileto. Hermanos, Éfeso estaba situada en la encrucijada de caminos comerciales naturales sobre la arteria principal que iba de Roma a Oriente. Eso era un punto mercante muy importante en esos tiempos. Poseía el célebre templo de Artemisa, que era Diana, que ahí mismo representaba, era una diosa que mucha gente, o la mayoría de la gente, principalmente de Éfeso, ¿sí? Ahí representaba una diosa madre cuyo torso estaba totalmente cubierto de pechos. ¿Sí? Aquí tengo una pequeña diapositiva. Esa era, ¿sí? Artemisa, esa era Diana, ¿sí? Que la mayoría de la gente la adoraba, tanto ahí en Éfeso como también en lo que es parte de Asia. ¿Sí? Hermanos, aquí hay un pequeño personaje nuevo, ¿sí? Que está en contra de Pablo. Este personaje se llama Demetrio. Demetrio era un fabricante de ídolos. Se opone a Pablo porque su negocio había sido perjudicado. ¿Sí? Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Cuando la obra estaba yendo muy bien y cuando Pablo estaba pensando en dejar Éfeso, se presentó otro disturbio, una vez más, por tercera vez, ¿sí? En el libro de Hechos, y segunda vez en este capítulo. El movimiento cristiano, aquí es llamado El Camino. Este enorme templo de Diana, también conocida como Artemisa, aquí tengo otra diapositiva, se supone que así era el templo de la diosa Diana. Era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La oposición de Demetrio y los otros fabricantes de ídolos fueron un gran halago para la efectividad del trabajo que estaba realizando Pablo en esa región. Pablo no estaba en una campaña para cerrar el templo de Diana. Él solo hacía la obra de Dios, que era llevar la palabra, ¿sí? Compartirla, ¿sí? A la gente que tenía interés, ¿sí? Cuando la gente venía a Jesús, naturalmente dejaba de adorar a esos ídolos, principalmente a esa ídola, y de comprar templecillos asociados con este dichoso templo. El cristianismo debería afectar a la economía, no solo en lo personal, sino también en la comunidad. ¿Sí? Este efecto no siempre será bienvenido. En Éfeso, el negocio de los templecillos había decaído.
a causa de la obra transformadora de Jesucristo. Esto sucede una y otra vez cuando Jesús hace su obra. Cuando Jesús se ve que la obra tiene efecto hacia la gente que no conoce de él. ¿Sí? Demetrio era muy astuto en su forma de dirigirse a la multitud. Primero apeló a su interés financiero. Estaba perdiendo, ya no tenía la misma ganancia de antes. Y luego su orgullo cívico. Pensaría en ese momento Demetrio: ¿cómo se atreve Pablo a insultar y a menospreciar nuestro gran templo? ¿Sí? Propio interés, la gente cambia. En el versículo 27, hermanos, dice: ¿a quién venera toda Asia y el mundo entero? Se refería así a su diosa. Hermanos, es el argumento de todo el mundo lo hace. Todo el mundo hace esto y todo el mundo piensa esto. No son argumentos elocuentes, pero son poderosos. Porque lo hago, porque aquel lo hace, porque todos queremos hacerlo. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, tomando en cuenta la actitud romana de controlar con mano de hierro tales desórdenes civiles. Las cosas se estaban saliendo rápidamente de control. Demetrio, él mismo llamar la atención, y juntamente con todos los que se dedicaban a fabricar estos pequeños monumentos, templos, ¿sí?, alborotó una gran parte de Éfeso. Ha pasado con frecuencia en la historia del cristianismo que cuando Dios se mueve entre su pueblo y forma seriamente en cuanto a esta toma seriedad en cuanto a su cristianidad, el sustento de aquellos que comercian con el vicio y la inmoralidad es afectada. Cuando afectan eso, surgen esos ataques, ¿sí?, principalmente aquí hacia Pablo y a sus colaboradores. Hay otro personaje que es Aristarco. Era un macedonio de Tesalónica que fue compañero de Pablo en varios viajes y en su ida a Roma. Compartió voluntariamente el cautiverio de Pablo. Hermanos, aquí hay una parte en este versículo que dice: grande es Diana de los Efesios. Este repetido canto, imagínense, debió haber provocado un escalofrío en la espalda de los cristianos, incluyendo a Pablo, que sin duda podían escuchar desde afuera del teatro. Fueron llevados al teatro, a ese templo. A pesar de toda la supuesta grandeza de Diana de los Efesios, hermanos, nadie la adora en la actualidad. Cuando menos no directamente. A lo mejor tendrán algunos otros ídolos, pero referente a Diana ya no. Sin embargo, hay millones y millones en la actualidad que adoran y viven por Cristo Jesús y que estarían dispuestos a morir por Él. Ídolos y falsos dioses. Todos tienen una fecha de caducidad. Pero hermanos, recordemos que Jesús de Nazaret vive para siempre y siempre. Amén. Continuamos con el punto número 2. Número 2, que es la razón prevalece. Hermanos, el escribiano, dice el versículo 35, logra calmar la pasión de la multitud. El escribiano era algo así como el gobernador de la ciudad. Dijo palabras sensibles. Aquí el apóstol Lucas quiso demostrar que la gente racional no veía nada que temer o a qué oponerse del cristianismo. Dios obró poderosamente en Éfeso, pero también lo hizo el diablo. Esta puede ser una de las razones por las que Pablo escribió tan detalladamente sobre la batalla espiritual que cada cristiano enfrenta contra poderes de oscuridad espiritual, y en su carta de los Efesios, en Efesios 6, del 10 al 20, nos habla Pablo de ello. Hermanos, este capítulo nos enseña a todos una lección permanente, que cuando los discípulos tienen un verdadero avivamiento, la sociedad obtiene una revolución. Cuando el Espíritu se mueve entre los hijos de Dios, podemos esperar otros movimientos poderosos entre los no creyentes. Y no debemos sorprendernos si viene el mismo diablo, lleno de ira, como si supiera que le queda poco tiempo.
Por eso debemos de tener siempre presente la palabra de Dios. ¿Sí? Estar leyendo continuamente todos los días, tarde, noche, leerla, la palabra. Tomarnos de esas promesas que Dios nos ha dado. Sabemos que no lo vemos, pero lo podemos sentir. Por eso debemos dejar que el Espíritu obre en cada uno de nosotros. Hermanos, y al final del 41 dice, despidió a la asamblea. Dios usó al escribano para calmar a la multitud y terminar con la amenaza inmediata para Pablo y los otros cristianos. Dios había preservado su obra a su pueblo otra vez. Hermanos, y al final aquí tenemos el texto a memorizar, que está en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 8, que dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Hermanos, Dios los bendiga a través de este medio. Sigan orando unos a otros, ¿sí? Y ya falta poco, hermanos, para estar nuevamente reunidos como familia cristiana. Dios los bendiga. Amén.